Josué, pues encargado de impartir esta instrucción, ¿verdad? Para la iglesia. Eh, en este caso, yo estuve ausente en la primer clase, estuve fuera de la ciudad, pero bueno, pues Dios permita continuar con estas tres que faltan. Bienvenidos sean todos, bienvenido maestro, que el Señor nos prospere en esta hora y pues vamos a orar para poner nuestro tiempo en las manos de Dios y que todo esto también sea pues de beneficio en enseñanza, no solamente a nosotros, sino también para que podamos compartirla en algún momento. Así es que acompáñenme a orar, hermanos, les pido que no porque sea por este medio no tengamos reverencia, sino busquémosla y busquemos también eso, ¿verdad? También. Bueno, vamos a orar. Dios bueno y misericordioso, te doy gracias por estos momentos que nos das a todos, Señor, por el tiempo que nos permites estar en este lugar, Padre, para poder escuchar más de ti, para poder saber e instruirnos más y de la forma en cómo podemos acercarnos a ti. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, por nombre. Bendice también a nuestro maestro, nuestro hermano Josué, que el Señor bendice su vida, llénalo de favores también, y permite que seamos un corazón de buena tierra, que podamos recibir la enseñanza y poder dar frutos buenos, Padre. Muchas gracias, Señor. Todo te lo pido y te pongo estos momentos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues adelante, hermano Josué, el tiempo es suyo, Muchas y bienvenidos gracias, sean mi todos. estimado hermano Antonio Reina. Muchas gracias, hermanos, por su paciencia. Y voy a comenzar, si me habilitan, por favor, para compartir pantalla, recordando lo que en la clase pasada analizábamos y principalmente la tarea que teníamos. Recuerdan que les dejé una tarea y quiero preguntarles si la pudieron hacer. Yo sin poder compartir pantalla, ya. Eh, ok, compartir pantalla. Una conclusión a la que llegamos la clase pasada es que el culto debe ser profundamente comunitario, solidario, igualitario, y eso está en la esencia incluso de las palabras, ¿verdad? Una de estas palabras era liturgia, que es el trabajo de todos. Y tuvimos de tarea, pues, ver un documental de Almendra Fantilli que se llama El culto, un retrato de reuniones evangélicas. Quiero preguntarles, hermanos, hermanas, si pudieron verlo y vamos a comentar precisamente este documental. Así que, Amnetali, adelante, te escuchamos. Sí, ¿qué tal, Paz, mi hermano? Sí lo alcancé a Gracias. mirar, se me hizo muy interesante, especificando en algún punto. Yo antes había leído que existe los tipos de manipulación coercitiva en la que utilizan diferentes técnicas. En esa está la ambiental y también está la técnica emocional. Entonces yo veo que es complicado yo creo que en las congregaciones estar fuera de eso, porque en base a intereses propios, tal vez puede ser de un mal liderazgo, se caigan en ciertas técnicas de este tipo de manipulaciones y que las personas realmente pues pierdan ahora sí que esa libertad de tener un criterio propio, porque nada más siguen a un líder o se dejan llevar por las emociones o se dejan llevar por el lugar que está grande, que está bonito, que hay músicos como en todo este documental, ¿no? O película, que pues cada lugar es diferente, ¿no? Cada lugar expresa una forma en que realizan pues su culto. Y pues ahora sí que hay muchos colores y las personas se dejan influenciar por donde están. Y se ven niños que están siguiendo los ejemplos de los adultos y adultos que se están dejando llevar por las técnicas de los pastores. Y muchas cosas que miré son antibíblicas, que son muy fáciles de observar. O sea, imagínense si hay unas que son fáciles de observar, las que no podemos pues mirar a simple vista. Yo creo que
son cosas muy, muy peligrosas. Eso no quita que sean cultos bonitos o que no estén bien enfocados, pero yo creo que hay que estar atentos ante todo eso. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Estuviste en la primera clase, Neftali? No, no estuve, pero miré la clase. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos, puede dar su opinión? Ajá. Yo la miré también Ujú. y a mí me llamó mucho la atención las 4 formas de alabar a nuestro Dios, diferentes lugares, diferentes edades también, que es lo que me llamó mucho la atención. A veces pensamos que ya están muy anticuados, pero es una forma de alabar a nuestro Dios. A veces criticamos a los jóvenes porque que es muy diferente la adoración, pero es el mismo enfoque, ¿no? Alabar a nuestro Dios. Pero también lo que me llamó mucho la atención, cómo cada uno de los miembros de cada iglesia forman parte muy especial en organizar un servicio. Porque si nos damos cuenta que empiezan desde limpiar, desde acomodar las bancas, acomodar las sillas y todo eso me llamó mucho la atención porque podemos ver cómo somos parte de ese servicio, ¿no? Y todo podemos ofrecerle algo a Dios, ¿verdad? A veces pensamos que solamente el que predica, el que dirige, es importante, pero nos damos cuenta que desde el que limpia hasta el que predica, todos formamos una parte muy importante en una liturgia, y cómo alabar a nuestro Dios. Perfecto, muy bien. Algo importante que resalta mi hermano Samuel es que en este documental, como todos pudieron ver, hay 4 iglesias, ¿no? Hay 4 congregaciones evangélicas, cada una tiene diferente forma de llevar a cabo sus cultos y es precisamente la visión de este documental, plasmar cómo es el culto en cada congregación de iglesias evangélicas, ¿no? Va a representar dimensiones muy particulares de las comunidades y bueno, todos tienen diferentes formas de realizar sus cultos. ¿Qué iglesias recuerdan, por ejemplo, y qué características tienen? Si las pueden mencionar. Sí, José, una de la que ahorita recuerdo que se me viene a la mente es la de donde tiene ¿Ok? alabanza moderna, como tiene un ambiente pues muy, muy bonito, se podría decir, ¿no? Y aquí yo pues se pudiera ver cómo entra lo que es el monoculturalismo, en el cual pues ese tipo de alabanza pues se mira hoy en día en muchas iglesias, ¿no? A veces se Ujú. pierde el objetivo de adorar a Dios y más que nada es querer imitar otras denominaciones, otras iglesias, ¿no? Pero eso fue algo que vino a mis ojos. Ajá. Muy bien. ¿Con Yo cuál? recuerdo la iglesia Ajá, metodista, ajá, la la iglesia metodista. metodista, ah, ¿Quiénes son sus también miembros? los más ancianitos, Los más ancianitos, ¿verdad? ¿Y sí, cómo es su estilo de liturgia? ¿Cómo llevan a cabo su liturgia? ¿Quién participa enfrente? ¿Quién participa solo viendo? ¿Cómo es la música que tienen? muy diferente, ¿verdad? A veces, bueno, ellos son muy, ah, ¿qué diría? Organizados, pero Ujú, también muy, muy respetuosos. No sé si también sea por la edad, también ya ujú. es diferente, ¿no? Pero Mucho silencio, ¿no? sí, mucho silencio. Mucho silencio, un ambiente de reverencia. Si no me equivoco, yo creo que estamos más familiarizados a ese tipo de cultos. Pero también vemos que hay otras formas donde los hermanos o congregantes evangélicos llevan a cabo sus liturgias y participan niños. ¿Vieron dónde estaban los niños? ¿Cómo era ese estilo? ¿Qué lo pudieron notar o no? ¿Dónde están los niños? ¿Qué hacen los niños?
¿Dónde están los jóvenes? ¿Qué hacen los jóvenes? En ¿Cuál es la una vestimenta? están enfrente, sí, están enfrente, muchos están con un cierto atuendo específico y los ponen, unos estaban en círculo orando, otros estaban danzando, otros estaban ayudando a los niños para que siguieran la rutina y pues entre varias cosas estaba muy interesante. Muy bien. ¿Cuál de estos les parece que es mejor? ¿Más idóneo, más correcto, más apropiado? O como en la palabra que utilizó Neftalí, ¿no? Más bíblico. ¿Cuál sería y por qué? Recuerden que esto no es la intención de que sea un monólogo. Todos vamos a aportar con nuestras experiencias, con nuestros comentarios, cual sea, es respetable. Y la intención es tener una perspectiva amplia del culto, ¿verdad? Entonces, Yo, hermano, soy la sí, hermana Luz. muy bien, adelante. A mí me gusta la de las personas mayores, como le estaba diciendo el hermano Gabriel, como yo soy una persona mayor, me llama más la atención donde hay como más respeto para Ujú, adorar a Dios, más calma, más tranquilidad. muy Ahí, bien. eso fue lo que a mí me gustó. Gracias. ¿Cuál no le gustó, hermana? No me gustó en donde hay un pastor que está gritando o está cantando, no sé qué está haciendo, y las personas como que se ponen de rodillas y se van al piso, postran su cabeza en el suelo. No sé cuál sea el significado de eso, pero fue lo que menos me agradó. Muy bien. Gracias por su honestidad, hermana Luz. ¿Alguien más? ¿Nada más que aportar? Bueno, vamos al meollo del asunto. Fíjense que este documental plasma la vida cúltica de 4 congregaciones que están en Argentina, cabe mencionarlo. Pero son 4 congregaciones distintas. O sea, nosotros vamos y vemos claramente las diferencias, tanto en el lugar, tanto en la liturgia, y cuando digo liturgia me refiero al trabajo de la gente. En unas son más acostumbradas a que el que está enfrente habla, hace todo, los demás son pasivos, sí cantan, sí obedecen, sí siguen las indicaciones y nada más, ¿no? En otras parece que todos están involucrados, participan desde los niños, adolescentes, jóvenes, adultos. En otras incluso el espacio es diferente, organizado no en bancas, hay sillas, incluso ni siquiera en algunos momentos hay sillas, están alrededor de la alabanza, alrededor de la comunidad, compartiendo todos juntos, se come en algunos momentos, y bueno, son características diferentes, ¿no? Desde nuestra propia trinchera podemos identificarnos con alguna de ellas y decir, bueno, esta me parece correcta, ¿no? Entre lo que ustedes dicen puede ser también porque yo me identifico con eso. Pero si hay algo que notan ustedes, hermanos, es que en la primera, en la iglesia que podemos decir con la que nos asemejamos más, donde están las personas adultas, hay una característica, hay personas adultas y hay pocas personas adultas. Pero ¿dónde están los jóvenes? Pero ¿dónde están los niños? ¿Cuál es el espacio de ellos en un momento cúltico? Recuerden que el culto es el trabajo de todos. ¿Y ellos qué espacio tienen? ¿Y ellos qué lugar tienen? Pues no, no están. Solamente hay personas adultas, muy pocas personas adultas, muy fieles, claro que sí, muy ordenadas, claro que sí, pero no están esos integrantes de nuestras iglesias, ¿verdad? Tan importantes. ¿Y dónde sí están? Bueno, tienen otra forma, quizás muy diferente a la nuestra, pero ahí están. ¿Y eso qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué mensaje nos debe de decir? Pueden existir varias vías, ¿no? Una de esas vías es una postura como que desde que nosotros estamos en lo correcto y decir, vamos a darle espacio a otras formas, es bueno para que no se vayan, ¿no? Bueno para que permanezca.
Y yo creo que esa es una idea muy equivocada. Fíjense, esta frase que les puse en la clase pasada, y es: el evangelio es como una semilla que hay que plantar. Cuando se siembra el evangelio en Palestina, crece una semilla que podríamos llamar cristianismo palestino. Cuando se siembra en Roma, crece una de cristianismo romano. Se siembra el evangelio en Gran Bretaña y tenemos el cristianismo británico. Un poco después se trae la semilla a Norteamérica y crece una planta de cristianismo norteamericano. Ahora bien, los misioneros norteamericanos vinieron a nuestras tierras y trajeron consigo no solo las semillas del evangelio, sino también su propia planta de cristianismo, incluyendo ¿qué cosa? La maceta. De manera que lo que tenemos que hacer es romper la maceta, tomar la semilla del evangelio, plantarla en el suelo de nuestra propia cultura y que crezca nuestra propia versión del cristianismo. ¿Ok? Esa es una frase detonante con la que quiero iniciar esta reflexión, porque a veces pensamos que nuestras formas son las únicas o son las mejores, ¿no? Y nos hemos puesto a pensar de dónde vinieron nuestras formas litúrgicas, de dónde vino nuestra manera de hacer el culto, y normalmente no lo hacemos. Algo, hermanos, que sucedió en la pandemia es que, al menos acá en México, se hicieron transmisiones nacionales. Obviamente no podíamos estar en los espacios que eran propiamente los templos, donde realizamos estas acciones culticas, y entonces se hicieron transmisiones nacionales. ¿Y qué pasó en esas transmisiones nacionales? Que hermanos estaban acostumbrados solamente a su forma de realizar los cultos y que no habían tenido interacción más que a lo mejor con las iglesias cercanas, que son de las mismas características, vieron otras formas y entonces se escandalizaron y dijeron: ¿cómo es que en la iglesia de Dios séptimo día se está haciendo esto? ¿No? ¿Cómo es que los hermanos permiten que se realicen estas prácticas? ¿Cómo es que los hermanos esto y aquello? O las hermanas aquello y aquello otro, ¿no? Y entonces algo de lo que nos pudimos dar cuenta es que la iglesia de Dios séptimo día no tiene una sola forma que la identifique para todos. Porque al menos aquí en México, si vamos a la zona del norte, tiene una característica la iglesia. Si vamos al centro, tiene una característica que a veces es diferente a la del norte. Y si vamos al sur, una característica totalmente diferente de hacer sus cultos. Entonces, lo que nosotros vimos en el video de 4 congregaciones de Argentina, que son distintas denominaciones, a veces nosotros lo vemos dentro de la iglesia de Dios. Formas totalmente diferentes de realizar sus cultos. Algunos tienen bancas, algunos tienen edificios, incluso acá en México aún quedan congregaciones que parecen más una sinagoga, que tienen las tablas enfrente, que tienen en las ventanas estrellas o algunas menorás. Y hay otros edificios que son totalmente diferentes, ¿verdad? Que son totalmente diferentes, tienen luces, no tienen bancas, tienen sillas, y bueno, son características totalmente diferentes. Y con eso quiero decir que así es precisamente la iglesia, muy diversa. Y eso pues no tiene una connotación negativa, sino más bien la hace rica en muchos aspectos que vamos a ver. Pero vamos a profundizar en esto y voy a compartir pantalla de nuevo. A ver, vamos a ver si puedo hacer. No sé si me hicieron coanfitrión. Si me pudieran hacer coanfitrión, se los agradecería. Es que tengo otras opciones en Zoom cuando soy coanfitrión. Creo que sí te hice como anfitrión, Josué. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces algo está pasando aquí que no puedo. Pero bueno, voy a avanzarlo. Así es que necesito ver la vista de moderador que puedo tener yo y solamente veo la pantalla completa. Pero bueno, vamos a avanzar. En esta clase 2 vamos a hablar de los lugares santos
principalmente en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer un recorrido por todos los textos, no todos, algunos significativos del Antiguo Testamento, que se refieren a los lugares consagrados y al proceso teológico del culto. Entonces, vamos a ver precisamente tres aspectos que tienen que ver con tres textos, y uno lo vamos a identificar con esta frase, ¿no? Quítate el calzado, una frase que nosotros conocemos de un evento que vivió Moisés, o así lo refiere la narrativa bíblica, de un encuentro con Dios y de una zarza ardiente, ¿no? Una casa de campaña también para Dios, y el templo como un intento por guardar a Dios en cuatro paredes. En cada uno voy a hacer espacios, como lo hemos hecho anteriormente, para que tengamos algunos comentarios. Y bueno, eh, vamos a Éxodo capítulo 3 para tener el contexto, y vamos a darle lectura a los primeros 10 versos. Si alguien me quiere ayudar con la lectura, yo se lo agradecería mucho. Yo te ayudo si quieres. Adelante. Zarza que no se quema. La revelación de Dios a Moisés ocurre en Horeb, Sinaí, a través de una zarza que arde sin consumirse. Lo particular de la escena no es el fuego, sino que el Perdón, fuego... perdón, perdón. Perdón, Natalie, me Sí. refiero a leer primero el texto bíblico. Ah, Éxodo 3 del 1 al 10. ok, permítame un segundo. Ok, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bien, muchas gracias. En este episodio lo que estamos viendo es una zarza que no se quema como un símbolo distintivo en el relato, ¿verdad? Porque este es un momento donde Dios se revela a Moisés. Es una revelación en este monte Horeb Sinaí, así llamado, a través de una zarza que arde sin consumirse. Y lo particular de la escena no es el fuego. De hecho, en aquellos lugares se menciona que es hasta cierto punto común que las zarzas, por el calor, ardan, como lo sucede en ciertos lugares de México cuando es temporada de calor, ¿no? Meses pasados incluso vimos cómo prendían muchos montes debido al calor.
Entonces, hasta cierto punto era normal. Un arbusto seco que se consume fácilmente ante el calor, y lo particular de esta escena es que este arbusto no se consume, y en el desierto, pues esto no sería significativo para el fuego, ¿verdad? Rápidamente la consumiría. Sin embargo, esta zarza, pues, resiste, y la zarza representa a Moisés y con él a los seres humanos, al fuego de Dios. El ser humano no es consumido porque resista, el ser humano no es consumido porque tenga esa capacidad, sino más bien el ser humano no es consumido porque Dios no quiere precisamente que eso ocurra, ¿no? Y en este contexto lo que hace la indicación de Dios es de no acercarse más y de descalzarse, pues está sobre un lugar santo y tiene varias connotaciones. Pero mencionaré solamente que esta indicación implica que Moisés debe despojarse de cualquier filtro que impida sentir la presencia de Dios antes de escuchar su voluntad y la razón de su teofanía, es decir, de su manifestación. Entonces, ante este relato, la indicación es clara, ¿no? Quítate el calzado. El calzado, como ha significado para muchos otros momentos, implica la vida, el camino recorrido, implica lo que uno sabe, lo que uno ha experimentado, las experiencias que se han acumulado, y es precisamente el símbolo del cansado, el camino recorrido, y con eso todo lo que hemos nosotros vivido y experimentado. Ante este momento de revelación, pues la indicación del Señor es clara, ¿no? Quítate el cansado. No es un símbolo solamente pasajero, secundario, carente de valor, sino más bien es que implica despojarse de todo lo que uno es, de todo lo que la vida nos ha mostrado, de todo lo que nosotros podemos haber vivido, y al final podemos resumirlo en tres aspectos muy importantes, que es la sensibilidad. ¿Qué significa descalzarse ante la presencia de Dios? La sensibilidad. ¿Sensibilidad a qué? A su palabra. Normalmente nosotros tenemos ya un caparazón que a veces nos hace perder la sensibilidad a la voz de Dios, ¿no? Y usted se puede dar cuenta cuando uno está vulnerable, pareciera que los mensajes, las predicaciones, la lectura de la palabra es más amena, cae más profundo en la vida, es más significativa, pero pareciera que a veces cuando uno está bien, incluso hasta esos momentos son tediosos, son cansados, y en muchas congregaciones la participación de la iglesia es durmiendo, ¿no? Es durmiendo, muchos se duermen en los cultos. Entonces, descalzarse significa no perder la sensibilidad, no perder la sensibilidad ante la presencia de Dios, tener la humildad de reconocer que estamos ante algo más grande, y no solamente reconocer con humildad, nosotros somos pequeños, Él es grande, sino abrirnos totalmente a Él. Esta apertura al otro, esta apertura a Dios. Y bueno, al final, en este momento, lo que se da es una razón de la revelación. No tiene que ver, hablando con nuestro tema, de la instauración de un lugar de culto en un monte. Fíjense, ese no es el propósito de esa revelación, ¿no? Porque podemos decir, este lugar es santo. Y el propósito no es que en ese lugar santo se haga un lugar cúltico, sino más bien el propósito es el envío. ¿Alguien tiene el micrófono activado? ¿Si me ayuda? La aflicción del pueblo por la esclavitud sufrida en Egipto, su clamor y sus sufrimientos es lo que propicia que Yahvé se manifieste a Moisés, pues quiere librar a su pueblo de mano de los egipcios. De tal manera que la revelación en este monte, a este hombre en concreto, tiene la intención de enviarlo a cumplir la obra liberadora en nombre de Dios. El propósito no es establecer ahí un lugar. Vamos a hacer un templo porque aquí Dios se reveló. Vamos a venir cada cierto tiempo porque aquí está la presencia de Dios. La presencia de Dios para la vida particular de Moisés tiene que ver con el envío. Es un lugar santo, pero el lugar santo tiene que ver con el envío, no para que permanezca en ese lugar, sino para que salga de ese lugar
a cumplir un propósito muy específico que tiene que ver con la liberación de su pueblo, que está oprimido por Egipto. Entonces, el lugar de Dios, de donde Dios envía es, por así decirlo, es tierra santa, ¿no? Por eso dice, quítate el calzado porque el lugar que tú estás pisando es santo, es tierra santa a los ojos de Dios. Pero lo anterior nos lleva a entender que un lugar no es santo en sí mismo, sino que Dios lo santifica con su presencia. Donde está Dios es tierra santa. Y hay que hacer esa gran diferencia, ¿no? Porque hoy nosotros ¿a qué le llamamos tierra santa, hermanos? ¿A qué lugar específico le llamamos tierra santa? A Tijuana. Israel. Tijuana. A Jerusalén, ¿no? Israel. A Jerusalén es tierra santa, Israel es tierra santa, y vamos a tierra santa, y vamos a hacer un viaje a tierra santa. Y lo que está diciendo este texto es que más bien el lugar es santo porque Dios lo santifica, no porque la tierra tenga algo de especial. La tierra es la misma. Es más, Amén. la tierra en lugares incluso ni da fruto en abundancia, ¿verdad? Es estéril, ahí hay arbustos, y sin embargo la tierra es santa. La tierra es santa no por sí misma, sino porque Dios la santifica con su presencia. ¿Y cuál es el propósito de santificar con su presencia ese espacio geográfico? No es que se, como dirían los discípulos de Jesús, ¿verdad? En el monte de la transfiguración, vamos a hacer una tienda de campaña aquí, vamos a ponerla y vamos a quedarnos porque qué bien es estar en este lugar. Y ese no es el propósito. Lo que estamos viendo en este texto también es que él se hace presente a Moisés en ese lugar para enviarlo a liberar a su pueblo. Y así sigue siendo entre nosotros. Fíjense, cuando tomamos este modelo entonces del culto como la presencia de Dios en un espacio geográfico específico, que es precisamente el momento en el que todos sus hijos se reúnen, ese es un momento santo. Ese es un momento santo porque Dios se hace presente, pero se hace presente con propósitos muy específicos. Así como con Moisés de enviarlo para liberar a su pueblo, así sigue siendo entre nosotros. Entonces, Dios sigue teniendo propósitos entre nosotros. ¡Hey! ¡Hey! ¡No corras! Oh, nuevamente Mira, un no. micrófono activado. Elías, Están escuchando uno. los regaños. Si me Elías, para. ayudan a detener el regaño. En resumen de esta primera parte, es el lugar de encuentro con Dios, es el lugar santo, pero lo hace santo su presencia. El encuentro es propiciado por Él con un propósito misionero de enviar. No pretende establecerse ni establecer a quien llama, sino enviarlo a cumplir un cometido liberador. Horeb fue un lugar santo, como lo fueron todos aquellos lugares por donde se reveló a su pueblo, como fue Egipto, el desierto, los montes, pero también los valles. En la mente, ¿eh? El lugar de encuentro con Dios es el lugar santo. ¿Dónde nos encontramos con Dios? A veces en el templo, pero es el único lugar, hermanos. ¿Dónde más nos encontramos con Dios? Y ese lugar es santo porque lo haces. Su presencia en todo lugar, ¿verdad, mi hermana Norma? En todo lugar, no solamente ahí. Y el propósito, como bien estamos diciendo aquí, es un propósito misionero, de que cada persona que llegue a ese lugar después tenga un envío, después tenga una comisión, porque al templo no se va a sentir solamente bonito, ¿verdad? Porque al templo no se va a convivir solamente. El templo debe cumplir varias características, como ya lo vimos en la clase pasada. Es como una mesa, debe tener 4 patas que deben estar muy bien clarificadas. Que participa la oración, sí, participa la palabra, sí, participa la comunión, sí, participa el alimento, sí, pero también hay que tener una sana convicción de que ese es el lugar de preparación para el envío, no para quedarnos ahí,
no para regresar constantemente a hacer las mismas prácticas, no para establecer rutinas, sino para tomar ese momento de revelación particular para cada uno de nosotros donde vayamos a cumplir el propósito específico del Señor. Y así como ese lugar fue el lugar de la manifestación de Dios, en el Antiguo Testamento hay varios lugares donde Dios se manifestó. Y todos ellos podemos decir que son lugares santos, no porque tengan algo especial, no porque la tierra sea diferente, sino porque se hicieron santos por la presencia de Dios. En esta primera parte, no sé si esto les hace algún sentido, hermanos, de lo que estamos mencionando. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo, hermanos? El lugar es santo porque lo hace Dios y no Amén. no porque tenga Sí, el edificio algo diferente, ¿verdad? Nuestro templo, pues no sé, características muy propias, etcétera. ¿Qué significa para nosotros que el lugar es santo porque Dios está ahí, hermanos? Si me ayudan a contestar. Hermano, ¿Sí? dice la escritura que él está en la alabanza de su pueblo, Mm. así que viene la presencia de nuestro Dios cuando estamos en comunión, y aún estando solos podemos estar en comunión con él. Dice porque podríamos desviar el centro de todo, ¿verdad? Cuando pensamos que eso es el centro de todo, hermanos, se dan esos comentarios de que, bueno, yo vine a cumplir, ¿no? Yo estoy aquí y ya cumplí. Y llegué, no sé a qué horas, no estuve quizás todo el día, pero llegué un rato, pero ya cumplí. Y entonces me voy con la sensación de que ya cumplí. ¿Qué cumplí? Una ordenanza, ¿no? ¿Cuál es esa ordenanza? Guardar el día de reposo. Y nosotros hemos reducido esa ordenanza a estar en dónde, hermanos? En el templo, ¿no es así? Por eso es que cuando nos vamos, cuando no vamos, sentimos que no lo guardamos. O cuando no vamos, sentimos que no lo cumplimos. Y cuando alguien va, aunque no haga nada, hermanos, aunque no participe de la liturgia, del trabajo, de todo lo que se hace ahí, aunque a lo mejor ni siquiera interactuó con los hermanos, ni se interesó por las situaciones particulares que están viviendo, uno se va con la sensación de, bueno, ya, pues ya terminó el sábado, pero yo ya cumplí, ¿no? Entonces, eso es precisamente una de las ideas más equivocadas que han entrado a nuestra comprensión o en la comprensión de muchos y entonces, pues trae consecuencias, que tienen implicaciones en nuestras reuniones públicas. Quiero seguir compartiendo. Ah, hermano Gabriel, adelante. Sí, Josué, así rapidito, yo recuerdo que hace un tiempo nosotros estábamos en un templo, en una iglesia, y nos movimos a un centro comunitario. Y esto, de cierta manera, incomoda a algunos que están acostumbrados a ir a una iglesia, ¿no? Como tal, ese edificio, pues que se le conoce como iglesia, pero ya un centro comunitario como que ahí no se siente tan como que ahí está Dios, como que está más en el otro edificio en el cual tiene forma de templo. Esa es otra de las sensaciones que he notado en algunos hermanos. Excelente. Esa es una excelente opinión, Gabriel, porque entonces nos damos cuenta ¿cuál es el lugar sagrado, hermanos? ¿El templo? No, ¿verdad? No. Donde Dios se hace presente con su pueblo, es el lugar sagrado, es el lugar santo. ¿Por qué? Porque Él lo santifica. Y si un día, hermanos, podemos decir, ¿saben qué? Nuestra reunión no la vamos a tener en el templo, ni vamos a hacer todo lo que en el templo hacemos, sino que vamos a ir a tal lugar y vamos a ayudar a una persona en necesidad. ¿Se está cumpliendo o ya se rompió hermanos, el propósito? No, hacia ruta. No. se está cumpliendo.
se está Está cumpliendo. cumpliendo, ¿verdad? Así es. Entonces, nuestra misión no es hacer cultos para pronto, hermanos. Nuestra misión como cristianos no es hacer cultos. A base de cultos no se va a cambiar la sociedad. Lo que nosotros tenemos es que ir precisamente a ese momento de encuentro con Dios y con nuestros hermanos, tener ahí el momento de revelación donde la palabra de Dios me diga algo a mí y después yo pueda salir, ¿no? Después yo pueda ir a hacer mi misión en donde Dios en específico me ha llamado, ¿no? En el caso de Moisés fue para liberar a su pueblo. Ahora, ¿qué otra característica vemos en el Antiguo Testamento? Vemos que tenían una casa de campaña, por así decirlo, una tienda de campaña para Dios, pero con particularidades también, porque esto tiene mucho significado para nosotros, ¿sale? Eh, ok. En la cosmovisión y la teología de los pueblos semíticos, como él, existía una comprensión de que las montañas o los lugares altos era el lugar donde la divinidad se hacía presente. De hecho, hay una crítica de los profetas cuando de repente dice que han hecho cultos en los lugares altos o han construido altares en los lugares altos porque se tenía que la montaña es un lugar de revelación y ahí es donde la divinidad se hace presente. No solamente Israel lo comprendía, sino también en la cosmovisión de los pueblos semíticos. Eh, es por eso que el Horeb o el Sinaí, que se le llama así, Monte de Dios, tiene ese lugar especial, ¿verdad? Es el momento de la revelación. Suben ahí para recibir la revelación y esa revelación son los mandamientos o la palabra de Dios. Pero en el pueblo de los hebreos recién liberados de Egipto, esto cambia. Pues en Éxodo 25, que no vamos a leer ahorita, pero usted lo puede hacer en casa o recordar el contexto, hay una indicación donde Dios les dice al pueblo que le van a hacer un santuario móvil. ¿Por qué móvil? Porque Él va a ir caminando con su pueblo y quiere mostrarles que su tienda o su habitación está en medio de ellos. Éxodo 25:8, si lo vamos a leer, por favor, alguien ayúdeme. Dice así, hermano, y hacerme a un Sí. santuario, yo habitaré entre ellos. Amén. Muy bien. Hermanos, este texto que para nosotros ya es muy, a lo mejor, mencionado, común, o conocemos la historia y la narrativa, fue un texto contracultural para su época, porque no había sucedido. ¿Qué es lo que sucedía en aquellas épocas? Que las personas hacían sus peregrinaciones al monte, que las personas creían en un Dios territorial, es decir, el Dios está en este territorio y saliendo de este territorio, quién sabe en manos de quién estamos. Y estamos en manos de otro Dios. Así creían los contemporáneos de Israel. Pero resulta que Dios se le aparece a Moisés en un lugar, por así decirlo, un lugar común, que él lo hace especial, da la revelación, da el mensaje a Moisés, tú vas a ir y vas a liberar a mi pueblo. Hay algo en el texto, es ese Dios que le dio la misión a Moisés, no solamente da la orden y abandona, sino que da la orden y va a acompañar en todo el proceso. ¿Y cómo es acompañar en todo el proceso si el pueblo va a ir peregrinando por años por esos lugares? ¿Cómo saber que la presencia de Dios sigue con ellos? Y entonces dice el texto, un motivo o un aspecto gráfico que las personas puedan ver es el santuario móvil. El santuario tampoco es que tenga algo de especial, aunque tiene características muy particulares, pero lo que lo hace especial es la presencia de Dios. Y lo que hace este texto es decirnos, Dios se va a ir moviendo junto a su pueblo, donde quiera que ellos estén. A veces van a estar muy cerca del monte y ahí siempre va a estar Dios. A veces va a estar alejado del monte y ahí va a estar Dios. A veces van a llegar al Jordán y va a estar Dios, pero a veces van a estar alejados del Jordán y ahí va a estar Dios. Entonces, esta comprensión de que Dios está en todo lugar y que el símbolo es esta casa de campaña, esta tienda de campaña, entonces, pues hace que Israel tenga esa convicción, ¿no? Donde yo estoy, está la presencia de Dios.
porque la presencia de Dios me acompaña, porque la presencia de Dios no se restringe a lugares, porque no se restringe a días. Puede que sea el día de reposo, puede que sea un día entre semana, y ahí está la presencia de Dios. Y esto para Israel, hermanos, fue muy alentador y significativo. Ahora, una casa de campaña para Dios o una tienda de campaña para Dios implica varias cosas, ¿no? Primero de ellos, fíjense cómo es de relevante esto, que Yahvé o Dios, pues no es un Dios estático, no es un Dios estático. Y a veces, hermanos, nosotros decimos en nuestro lenguaje ya, pues religioso, tradicional, o no sé cómo decirle, pues es día sábado, vamos a ir a la casa de Dios. ¿Y a qué nos referimos con ir a la casa de Dios, hermanos? Ir al templo, ¿no? Algunos le siguen llamando así. Vamos a ir al santuario de Dios, al santuario de Dios. Y entonces es como que, ya llegamos también a la casa de Dios. Y tenemos muchos textos, ¿no? Que pudieran decir, cantamos, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de él, etcétera. Y lo cantamos así. Pero fíjense lo que estamos diciendo, que pareciera que Dios tiene una casa, 4 paredes, y está ahí. Y cuando salimos de la casa, pues entonces ya estamos en otro lugar, estamos fuera de la casa. ¿Y saben qué es lo que sucede, hermanos? Que eso crea una dicotomía, una separación o una doble vida, por así decirlo. Porque fíjense nada más lo que hacemos. Cuando vamos a la casa de Dios, cuando vamos al templo de Dios, nos vestimos de cierta manera, ¿no? Terminamos y nos vestimos de otra manera. Cuando vamos a ese lugar, hablamos de cierta manera. Y cuando salimos, hablamos de otra manera. Entre muchas otras cosas, ¿no? Por esas comprensiones. Pero lo que estamos viendo aquí es que Yahvé no es un Dios estático, no es un Dios que permanece en un solo punto, que no depende de nada ni de nadie y mucho menos de un lugar fijo, ¿vale? No depende de un lugar fijo. ¿Qué más implica esto? Que no se establece un punto geográfico determinado como su morada. Y hasta la fecha hay muchos que siguen llamando Tierra Santa a Israel, Tierra Santa a Jerusalén. Pero él no ha establecido un punto geográfico determinado para su morada y que así sea perpetuamente y para siempre, aunque pareciera que hay algunos textos que pudieran avalarlo, hay que entenderlo desde una sana interpretación, una sana exégesis, que su presencia está con su pueblo, en quien ha puesto su mirada, pero también ha puesto su amor. Dios está con su pueblo, no está en ese edificio solamente, está cuando está presente su pueblo, ¿no? De hecho, nosotros ahora somos llamados precisamente el templo del Dios vivo, la reunión de todos nosotros somos las personas, no un lugar geográfico. Que su revelación no es para pedir sacrificios y ofrendas, sino para ofrecer liberación, promesas y una compañía perpetua para siempre. Y sobre todo que está dispuesto a poner su morada en medio de las humildes y precarias condiciones de su pueblo, con tal de ir con él. ¿Me ayudan a leer Juan 1:14, por favor, hermanos? ¿Alguien más que tenga la intención de leer? Juan 1:14. De que el verbo fue hecho carne. Dice así, hermano, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Muy bien, y habitó entre nosotros y puso tienda entre nosotros. Puso su tienda entre nosotros para estar en las precarias condiciones de su pueblo, en las condiciones muy humildes de su pueblo. Ahora,
Bueno, voy a dejar los comentarios para el siguiente espacio. Ahora, el intento por guardar a Dios en cuatro paredes. ¿Cuándo se dio esta comprensión de que Dios está en cuatro paredes? Fíjense, la transición del tabernáculo, que era movible, de esta tienda a templo, no fue determinada por Dios. La decisión de construir una casa, entre comillas, ¿verdad? Para Dios, para Yahvé, surgió en el corazón de David. Alguien, por favor, ayúdeme a leer Primera de Crónicas 22:7. Ayúdeme participando, por favor. Amén, hermano. Dice, y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Amén. Muy bien, muchas gracias, mi hermana María. En mi corazón, ¿verdad? En mi corazón tuve este deseo. Iniciativa que a la luz del primer libro de Crónicas tuvo que ver con el temor a un Dios al que no se puede controlar y al que se intenta domesticar. 21, capítulo 21, versos 28 al 30. ¿Alguien más? Por favor, ayúdeme. Amén, hermano. Es del 21 al 28 al 30, dice así. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo ofreció sacrificio ahí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaban atemorizados a causa de la espada del ángel de Jehová. Amén. Muy bien, no pudo ir a consultar, ¿verdad? No pudo ir ahí para consultar a Dios. Como que, estaban situados en un lugar diferente, pero él no pudo ir ahí. Entonces hay un deseo, ¿no? De que pues cuando yo no pueda, más bien quiero tener un lugar donde Dios permanece. Entonces el templo es ese intento por guardar a Dios en cuatro paredes. La obra la realiza el pueblo durante el reinado de Salomón, tiempo en el cual el territorio ya había sido extendido por David a través de la guerra y por lo tanto no había razones para recaudar apoyo de los principados que componían el reino. De ahí que la construcción de un templo para Yahvé y un palacio para sí terminan siendo el pretexto perfecto para continuar con la explotación de los principales del reino y de los habitantes. Queda nuevamente en claro que la decisión surge del hombre, porque Dios, ¿en dónde está, hermanos? Donde está su pueblo. Los sigue, los acompaña en todo lugar. Pero cuando regresan e instalan a Dios en un templo, ahora nuevamente, ¿a dónde tienen que ir las personas? A ese templo a encontrarse con su Dios. A ese templo a llevar sacrificios, a llevar ofrendas, a llevar muchas cosas para congraciarse con su Dios. Cuando lo que habíamos visto es que el encuentro con Dios provoca más bien misión, ¿verdad? Misión, salgan afuera, tienes un propósito, ve, realízalo. Entonces, el templo con este intento por guardar a Dios en cuatro paredes, pues no es del todo una idea, un proyecto que salga de Dios, sino más bien del corazón de David, con intenciones muy particulares, como ya lo vimos. Un dato que no debemos pasar por alto es que las medidas del templo de Dios son muy inferiores, incluso a las medidas del palacio de Salomón, fíjense. Con todo eso que podemos ver es, que decíamos, un templo hermoso, muy inigualable y todo, pues con todo y eso, el palacio de Salomón era mejor, ¿no? El templo tenía una longitud interior de aproximadamente 27 metros, 9 metros de ancho y una altura de 13 metros, y tardó en construirse 7 años. Y el palacio, llamado Bosque del Líbano, medía 45 metros de largo, 22 metros y medio de ancho, 13 y medio de alto, y tardó en construirse 13 años. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Realmente estaba eso en su corazón, hermanos, o había otras intenciones en su corazón? ¿Verdad? En cuanto a la suntuosidad, mobiliario y adornos
de ambos edificios, también podríamos distinguir enormes diferencias favorables principalmente para el palacio. ¿Por qué es importante subrayar esto? ¿Por qué menciono esto? Porque queda en evidencia que la pretensión primero de David y después de Salomón no es en primer lugar honrar a Yahvé, honrar a Dios, sino honrarse a sí mismo. Las características son abismales, hermano, las diferencias son abismales. Pareciera ser que la construcción del templo más bien fue el pretexto perfecto para darse una vida de lujos extremos a costa de sacrificar al pueblo en tan colosales construcciones, especialmente su palacio. Y de hecho, cuando vemos esa oración de consagración, por así decirlo, de este templo, en Salomón hay una petición muy especial, muy especial. Y él dice, y cuando vinieren de lejanos pueblos a este lugar, pues tú los vas a, y hoy, porque oyeron tu nombre, tú los vas a oír. Cuando vinieren las personas necesitadas, tú los vas a escuchar. Cuando se acercaran todo tipo de gentes necesitadas a ese lugar, tendrán un encuentro magnífico. Tú los vas a oír, pero solamente se quedó en oración. A la práctica no se llevó a cabo. Y tan es así que para el tiempo de Jesús, hay un momento donde Jesús entra, ve a los que están vendiendo, ve a los que están cambiando monedas, y entonces comienza a regañarlos, una exhortación muy fuerte, tira las mesas de los cambistas, los corre incluso, pero hay una exhortación específica de Jesús para ellos, porque esa casa de oración, ¿en qué la habían convertido, hermanos? ¿En una cueva de qué? De ladrones. De ladrones, ¿verdad? Entonces, este templo, fíjense, desde sus inicios pareciera que es una idea muy buena, positiva, no estaba en el corazón de Dios, estuvo en el corazón de David. Después vemos que Salomón lo que hizo fue darle más honra incluso a su propio palacio que a este templo, y su oración muy bonita, pero no se llevó a cabo. Por eso para el tiempo de Jesús, lo que vemos es que ya se ha convertido en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque había un negocio redondo ahí, porque los necesitados no encontraban cabida, porque le cerraron la puerta al extranjero. Salomón decía, cuando vengan de lejanas tierras a causa de tu nombre, tú vas a escucharlos y van a estar en este lugar y tú los vas a oír. ¿Y qué hicieron? Le cerraron la puerta al extranjero. Y ahí donde tenían que estar el extranjero, ¿quiénes estaban? Los vendedores, los cambistas. ¿Y por qué habían cambistas y por qué habían vendedores? Porque eran fiestas de peregrinación, porque tenían que ir con sus animales y querían ofrecer un sacrificio y en el largo camino esos animales se lastimaban y llegaban a ese lugar y los sacerdotes inspeccionaban sus animales y decían, ¿sabes qué? Tu animal viene lastimado y tú no puedes sacrificar a Dios un animal perniquebrado, ni un animal lastimado, ni nada de eso. Regrésate y trae otro. Pues son días de camino, no podían hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Yo tengo la solución, yo sacerdote tengo la solución. Mira, ¿ves ese lugar? Ahí tengo los animales que ya han sido avalados por nosotros para que tú vayas y lo compres. Y este animal, bueno, te lo tomo a cuenta, déjamelo. Y se lo dejaban, y ¿saben qué hacían con ese animal? Una vez que él se iba con su animal aprobado, pues lo volvían a meter a esos lugares aprobados, ¿no? Entonces díganme si no es un negocio redondo. Las monedas, el templo no tenía solamente se aprobaban monedas específicas para el templo, no funcionaban fuera del templo, no funcionaban para otro lugar. Y entonces las personas que iban con sus ofrendas en monedas, pues tenían que ir a hacer ese cambio, ¿no? Yo traigo mis monedas, pero pues aquí no sirven mis monedas, cámbiamelas por unas que sí sirvan para el templo. Y entonces las cambiaban y en ese proceso de cambio, pues la casa ganaba, ¿verdad? La casa ganaba. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Tirar precisamente eso. ¿Por qué? Entonces le cerraron la puerta al extranjero, ni había atención a las necesidades de las personas viudas, huérfanos, es más, los enfermos ni pasaban. Entonces, este lugar, pues pareciera que fue un pretexto para darse la vida de lujos, porque al final, hermanos,
no tuvo consecuencias positivas en la vida del pueblo. Y lo vemos claramente en el ejemplo de Jesús. ¿Qué fue entonces el templo? Pues fue eso, hermanos, un intento por guardar a Dios en cuatro paredes, por domesticarlo, por decir, aquí está. Finalmente destaco que el propio Salomón afirma en su oración su pretensión de encerrar a Dios en cuatro paredes. ¿Para qué? Para dar rienda suelta a sus pretensiones de grandeza. Y terminó sin importarle romper con el pacto a Dios. ¿Por qué digo que romper el pacto a Dios? Porque adoraba a muchos dioses, pero su único Dios era el mismo, según, ¿no? Él, pues sí, al final su corazón se desvió de la adoración a Dios, fue tras muchos dioses, y bueno, estos textos nos los van a ratificar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue su pretensión? Encerrar a Dios a cuatro paredes, domesticarlo. Entonces, un templo, un edificio con estas características, pues no puede ser lugar de la presencia de Dios, ¿verdad? Porque ya vemos que la presencia de Dios está en todo lugar donde Él se manifiesta. Vamos a hacer unas preguntas. Voy a ir de arriba para abajo, de izquierda a derecha, y ustedes me van dando sus comentarios, ¿sale? Para hacer esto una retroalimentación. Primero, ¿la manifestación de Dios está sujeta a un lugar determinado, hermanos? ¿Sí o no? Si no pueden habilitar sus micrófonos, escriban en el chat. No. ¿Con base? No, ¿verdad? No. ¿Con base en lo que hemos visto? No. Para nada. Rápido ahí. Ahora, la pretensión de Dios es determinar lugares de adoración, hermanos, o lugares de encuentro. Lugares de encuentro. Préndele. ¿Cuál sería la diferencia, hermano, entre un lugar de adoración y un lugar de encuentro? En un lugar de encuentro hay un cambio y en un lugar de adoración, pues en sí la adoración como la hemos entendido, pues, o como la hemos llevado, como que a veces no nos lleva a ningún lugar, ¿verdad? Como que solamente es ir a cantarle, ¿no? A un Dios narcisista. Cántenme todos y díganme, oh Dios, tú eres tan hermoso, eres tan bello, eres tan esto. Una adoración así. Pero un lugar de encuentro es un encuentro con un propósito transformador. En la Biblia, todos los encuentros que Dios tiene con las personas son encuentros transformadores. ¿Sale? Con las personas, Dios tiene encuentros transformadores. Es decir, cambia su vida radicalmente. Antes era esto, posterior a ese encuentro, tiene un propósito, tiene una identidad. Ahora eres mi hijo y tienes un propósito específico. Entonces, nuestros encuentros, hermanos, como iglesia, no son solamente momentos de adoración, tendrían que ser lugares de encuentro, ¿verdad? Misionales, con propósitos para que salgamos de ese lugar con un encuentro transformador, renovador y pongamos manos a la obra. Gabriel, adelante. Sí, Josué, yo creo que un ejemplo claro es el de Moisés, ¿verdad? Con la zarza, en el cual él tiene un encuentro con Dios, una interacción, una relación. Ya vemos a un Dios que se baja con el ser humano, ¿verdad? Hablan, hay un propósito, hay un sentir de un Dios, también hay un sentir de Moisés, en el cual se siente la persona menos indicada para llevar a cabo cierta tarea, ¿no? Pero hay una interacción. Entonces, un lugar de encuentro es un lugar de interacción entre nosotros y Dios, pero no salimos iguales, porque ya hubo una interacción con Dios. En cambio, esta adoración que a veces tenemos acostumbrado es algo que hacemos a veces por costumbre. Yo sé que voy a tener que llegar, voy a tener que hacer esto, voy a tener que hacer esto, y cumplimos una parte en la cual nosotros nos sentimos a gusto, algo así como un efecto placebo, en el cual vamos cada sábado a calmar esto, pero nada más es esto, ¿no? Un lugar de adoración, pero no un lugar de encuentro. Gracias, Josué. Claro, muchas gracias, Gabriel, por tu comentario. Y fíjate que sí, o sea, cuando no se comprende esto, Gabriel y hermanos,
Incluso hay predicadores, directores de culto, que yo sé que lo hacen con muy buena intención, pero venimos cada 8 días a recargar energías, ¿no? Y yo preguntaría, ¿sí eso es el mensaje bíblico, hermanos? Ir a recargar energía, ir a sentirnos bien, pues no, no aparece, hermanos. Lo que aparece más bien es un encuentro, que es un encuentro donde pareciera todo lo contrario, ¿no? Porque, por ejemplo, en el encuentro de Pablo con Jesús, en Hechos, pues no vemos que se fue a recargar energías, vemos que fue un encuentro totalmente confrontador, ¿no? Totalmente confrontador, que desmanteló toda su historia, toda su vivencia. Entonces, en la revelación de Dios, es decir, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios nos muestra algo a través de su palabra, es importante comprender el envío que nos hace, hermanos. ¿Qué dicen ustedes a través del chat? ¿Es importante comprender el envío o, o no? Bastante, ¿verdad? Hay que Sí, comprenderlo todo. sí, definitivo. Debe ir encaminado a algo, porque si no, entonces tenemos programas sin objetivos, sin fines. ¿Qué mueve a Dios a revelarse a Moisés? Nuevamente, hermanos, ¿por qué Dios se revela a Moisés según lo que leímos? ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Que Dios lo conozca, pero que Moisés lo conozca solamente o tiene alguna otra intención Dios? ¿Qué dicen ustedes? Nos manda por tomate y traemos tortillas, como yo, Dani. Muy bien. Ok, la intención de Dios es obrar en su pueblo, ¿no? Moisés, mira, tú estás muy tranquilo aquí, estás cuidando las ovejas que son de tu suegro, estás resguardándolas, lo haces muy bien, ya llevas varios años ahí, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo te tengo una comisión, porque tu vida no puede carecer de sentido. Tú has sido llamado con un propósito muy específico, y ese específico tiene que ver con las necesidades de mi pueblo. ¿Qué mueve a Dios a revelarse, Moisés? Las necesidades de su pueblo, el quejido de su pueblo, los lloros de su pueblo, la necesidad que hay fuera. Entonces, ese es el motivo. La también llamada tienda de encuentro es totalmente movible. ¿Por qué pide Dios esto, hermanos? Pensando que esto era contracultural, nunca se había dado. ¿Para qué? Para estar con su pueblo, ¿verdad? Porque yo te voy a acompañar, yo voy a estar contigo. Yo estuve en el pasado, estoy en el presente y estaré en el futuro. Yo estoy contigo. Me interesa tener comunión contigo. ¿Crees que el lugar de Dios está fijo en un lugar determinado, hermanos, a la luz de lo que hemos visto? Dios ya está fijo en un lugar No, determinado. Pues no. para nada, ¿verdad? Para nada que está en un lugar determinado. ¿Habrá algún riesgo en hacer una morada para Dios, hermanos? Para decir, esta es la casa de Dios, este es el santuario de Dios. ¿Cuál será el riesgo a la luz de lo que hemos visto? ¿Cuál sería ese riesgo? Comenten, por favor. Aquí si puede habilitar su micrófono me ayudaría bastante. Sí, hermano, ¿Sí? que van a adorar más el lugar que al mismo Dios. Sí. Fíjese, hermano, gracias, mi hermano, por este comentario. ¿Cuántas veces las congregaciones, hermanos, se han peleado porque el templo o lugar esté de determinado color y no de otro? Es que yo quiero que este lugar se quite de esto. Es que yo quiero que la estructura sea así. Para ellos, hermanos, el templo se volvió el centro. Y entonces discuten, pelean y en ocasiones hasta se dividen. Fíjense, yo he estado muy en contacto de muchas iglesias por, pues, por las condiciones en las que me tengo que mover en el trabajo, hermanos, del seminario y trabajo de pastor. Y pues tristemente hay hermanos que se han dejado de congregar porque un hermano pastor decidió, por ejemplo, quitar las tablas de la ley que tenían enfrente. Y entonces él dijo, no, ¿cómo lo van a hacer? Ustedes ya están mal, están corrompiendo este lugar. Y muy enojado el hermano no se fue de tal como la iglesia como denominación, pero dejó de congregarse.
¿Qué tenía más peso para él, hermano? O sea, siendo honestos, pero también respetuosos de sus emociones, de sus pensamientos, pues en realidad la La ley, comunidad no era las el tablas. centro, ¿verdad? Las tablas físicamente era algo más importante que la comunidad y entonces puede romper con la comunidad fácilmente porque su propósito está en otro punto. Gabriel, Sí, José, algo que se me vino a la mente rápido, así, otra que lo que comentabas es la pandemia, como para muchos se les hizo muy difícil el poder expresar su fe. Y me recuerda mucho a el tiempo de que se destruye el templo, como para muchos religiosos fariseos entran en crisis de una manera muy crucial porque tienen que volver a replantear toda su vida de ellos religiosa porque toda giraba en el templo. Y yo, me tocó ver cómo algunos hermanos en este tiempo que también tenían una vida que giraba alrededor de lo que es el templo. Ya una vez que viene la pandemia y que no nos podemos reunir, igual entraron en crisis. Y fue muy difícil para ellos porque tienen esta idea, ¿no? Muy, muy arraigada. claro, una idea muy arraigada, ¿verdad? Del templo, es imposible vivir sin el templo. Fíjate, mi hermano Alex, o congregaciones que se dividen por la liturgia de la alabanza. O sea, entendemos a lo que se refiere, ¿verdad? Por la forma de adoración. Y ya veíamos 4 puntos al inicio, ¿verdad? 4 experiencias diferentes de alabanza, de adoración. 4 diferentes y entonces decíamos, ¿cuál es la buena? Pues esta. ¿Y cuál es la mala? Todas las demás. ¿Y por qué? ¿No? O sea, y bueno, no es el propósito de esta clase todavía, pero sí vamos a profundizar en eso. Mi hermana María Pani. Sí, gracias, hermano. Creo que también a veces es mucha comodidad, ¿no? Llegar a un templo, estar sentaditos. O también como lo que usted dijo de las tablas, uno puede llegar a idealizar, ¿cómo se dice la palabra? Hacer otros dioses de algo que no sea Dios. Pero también, hermano, ¿no? Es importante el templo, ¿no? Pues yo no sé si sea ahorita la costumbre que es un templo fijo y no movible, ¿no? O quizás porque el pueblo se iba moviendo hasta que llegara a la tierra prometida y que ahora nosotros nuestro lugar es eso, pero que no nos impide también, como dijeron, ir a otros lugares, creo yo. Gracias. Ujú, muy bien. Gracias a usted, mi hermana Mari. Perfecto. Gracias por sus comentarios. Ahora, entonces, ¿qué motivos del corazón humano podría haber detrás de ese anhelo de tener el templo, verdad? Ya lo vimos. A lo mejor había intenciones muy particulares de David. Neftalí, adelante. Sí, pues yo veo que beneficios personales en eso del egoísmo y la vanagloria, por mencionar algunos. Muy bien. A veces por tener el templo más grande, ¿verdad? El templo más bonito, el templo con más miembros. Y digo templo en nuestro lenguaje, pero tenemos que quitar esa palabra. El templo somos nosotros, personas, no edificios. Y esa equivocación de decir templo a un lugar, pues nos ha traído muchas consecuencias. Pero sí, incluso entre los diálogos pastorales, ¿no? ¿Y qué tan grande está el templo, ¿no? ¿Cuántos miembros son en tu templo? ¿Cómo es la liturgia de tu templo? Eh, Intenciones quizás ahí de fondo. ¿Es posible controlar y domesticar a Dios, hermanos? Pues no, ¿verdad? No hay manera de domesticar a Dios, de controlarlo. Ahora, ¿tendrá algo después de todo esto, hermanos, que hemos platicado? ¿Tendrá algo que decirnos el hecho de que Dios pide una tienda de campaña y no este, un templo? ¿Por qué no pidió un templo? ¿Por qué pidió una tierra, una tienda movible? ¿Qué es lo que quiere Dios para ir concluyendo esta idea, hermanos? ¿Qué es lo que quiere Dios a la Acompañar, luz de lo que hemos visto? Estar siempre con nosotros. acompañarlos. Acompañar a su pueblo, ¿verdad? Estar siempre con nosotros, estar siempre con su pueblo, con las necesidades, atento. Perfecto, muy bien. Permíteme. Voy a tocar
un punto de, ujú, del Nuevo Testamento para cerrar esta idea. Voy a compartirles pantalla. Y posterior a esto dialogamos. Hay un relato que usted recordará, es realmente largo el capítulo, son 26 versos los que hay que leer, pero seguramente usted lo recordará. Ni en Gerizim ni en Jerusalén. Es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y este es un buen referente al anhelo que entre los judíos existía por saber cuál es el lugar donde uno se puede encontrar con Dios. ¿Ok? Eso hay de fondo. La mujer, una vez que sabe que está ante un profeta, dijo a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, ¿no? Siguiendo la tradición de los samaritanos. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y la respuesta de Jesús contiene una verdad que otros profetas venían predicando con anticipación. Lo dijo Jeremías, lo dijo Isaías, Oseas, y él dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero al mismo tiempo supera dicha verdad. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué dice el texto, hermanos? En espíritu y en verdad. ¿Ok? No, Jesús no está hablando de lugares, Jesús está hablando de actitudes. La mujer no se interesa en actitudes, se interesa en lugares. Entonces, Jesús está dejando claro que el lugar de encuentro con Dios no está limitado a un lugar geográfico. Su presencia se puede experimentar en cualquier lugar en donde existan mujeres y hombres que estén dispuestos a vivir una vida de adoración conforme a los parámetros de Dios y que sea auténtica. Hombres y mujeres. Años después, en el año 70, ese templo es destruido por Herodes el Grande, lo cual permitió por el Señor, lo cual fue permitido por el Señor, cumpliéndose lo que así dijo ya con anticipación a sus discípulos, ¿no? La última vez que salió del templo, que ellos decían, ves estos grandes edificios, y Jesús dice, pues no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No hay lugar que pueda contener a Dios, no hay por qué buscarlo en un determinado espacio. No hay un solo espacio en el que podamos nosotros decir, este es el lugar único y es el lugar reservado. Ahora, con todo esto, deje de compartir. Una conclusión a la que podemos llegar a esta clase, hermanos, es que no habita en edificios, ¿verdad? En templos hechos por manos humanas, como ya lo dijeron los profetas. No puede ser contenido Dios en un espacio así. Y todo el mundo no lo puede contener. Y toda su creación no lo puede contener, cuanto menos un edificio. Para el pueblo judío, el templo era el centro de la vida y de la fe. Tan importante era que para poder condenar a Jesús, se apoyaron en testigos falsos que afirmaron que lo habían escuchado decir blasfemias contra el templo. Y este sí lo vamos a leer. Mateo capítulo 26, versos 60 al 61. Alguien, por favor, ayúdeme a darle lectura.
Amén, hermano. Sí, adelante. Mateo 26. Sí. ¿De qué versículo, disculpe, hermano? No lo escucho bien. Mateo 26, versos 60 al 61. Ok, dice así. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Amén. Muy bien, gracias, hermana. Fíjese lo que está diciendo este texto. La acusación contra Jesús, y por lo cual era un elemento para matarlo, para acabar con su vida, era, él dijo que puede destruir el templo y después reconstruirlo. Entonces, tan central era el valor o el lugar que le daban al templo, que se condenaba a muerte a quien osara decir algo malo en contra de él. Y por último, Dios ha dejado claro que no está limitado a un espacio y menos a una construcción, por grandiosa, por importante que ésta sea. No obstante, el tema de los lugares sagrados de encuentro con Él ha sido y sigue siendo un problema para experimentar una auténtica experiencia de encuentro con Dios. Y es que creer que está limitado a un lugar y a un tiempo en particular termina siendo idolatría. ¿Por qué? Porque adoramos a un ídolo que se manipula, que lo movemos, que sabemos cómo actúa, y no al Dios verdadero. ¿Comentarios, hermanos, hasta este momento? ¿Me van siguiendo en la reflexión? ¿Me van siguiendo en la importancia de comprender los Sí, lugares específicos donde Dios se manifiesta, los lugares de revelación, su sentido, su propósito y su desviación, ¿verdad? De su propósito original. Ahora, yo quiero preguntar, hermanos, a manera de reflexión, ¿consideran ustedes que quizás nosotros hayamos caído en algún momento en alguna situación similar a la que experimentó el pueblo, de querer domesticar a Dios, de meter a Dios en 4 paredes, y cómo se ha manifestado? Si sí lo hemos hecho, hermanos, ¿cómo se ha manifestado? hermano. Sí, adelante, hermana Maribel. Creo que fue, como lo han comentado, ¿verdad? Creo que la mayoría de personas hemos tenido eso de que vamos al templo como que era el único centro de adoración, pero esto de lo que fue la pandemia nos ha enseñado a saber que no necesariamente necesitamos un lugar como, como se nos ha enseñado, se nos ha inculcado, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia donde estoy, después de la pandemia lo hicimos en parques, en casas, en todo lugar, y ahorita estamos en el centro comunitario y es algo que no debería ser las paredes, sino lo que se lleva a cabo en el lugar. Muy bien, gracias, hermana Maribel, por el comentario. Neftali, adelante. Sí, yo creo que en lo personal yo sí he caído en ese tipo de ideas y anteriormente yo creo que estaba yo en otra congregación en Tijuana y a mí se me hace muy interesante porque no nos damos cuenta la importancia que se le da al templo, porque pareciera que nada más en ocasiones somos cristianos solamente cuando llegamos al lugar, porque en ese lugar se llega, uno se desenvuelve, hace lo que tiene que servir y sí lo hace con gusto, pero después saliendo o antes de llegar, yo con mis amigos de la iglesia a veces que me daban raite, hacían chistes, ¿no? O decían cosas como que, oh, ya vamos a poner música cristiana antes de llegar al templo y le decían de broma, ¿no? Porque ya aquí entrando a la calle ya somos cristianos.
o salíamos, damos la vuelta a la calle y decían, ok, ya se terminó el sábado, ya no somos cristianos. Entonces de repente, bueno, en este caso específico es una broma, pero una broma que yo considero que es real, porque luego salimos del templo y ya no servimos, ya no hacemos tal vez algo extra, dejamos de socializar, entonces centrificamos nuestro servicio solamente en el templo, entonces yo creo que sí es algo muy interesante tomarlo en cuenta para no caer, ¿no? No caer en este centrismo que sea el templo, ¿no? O esa comunión céntrica nada más. Esa es mi opinión, hermano. Excelente comentario, Neftalí, y gracias por la sinceridad, ¿verdad? Porque aquí es lo que ocupamos, la sinceridad de lo que hemos hecho y lo que se ha cometido. Y es cierto, los chistes se dan incluso hasta en los ambientes pastorales, ¿no? Termina el sábado y hay que quitarnos el disfraz, ¿no? La vestimenta, pero efectivamente esto se da cuando está muy centralizado el lugar. Juan, Sí, mi hermano, yo también pienso que una de las cosas de que hemos encerrado a Dios en cuatro paredes, visto en el trabajo social que llevamos, ¿no? Porque a veces pensamos que el trabajo simplemente se limita a la iglesia. El trabajo y la obra de Dios simplemente se limita a la iglesia y eso es algo que yo he visto muy, muy marcado. Lo cual, pues sí, deberíamos de trabajar en la iglesia. Obviamente hay áreas donde se deben de trabajar. Eso que ni que yo estoy de acuerdo con eso. Pero no nomás en la iglesia, también dentro de la sociedad. Siento que por eso no hemos tenido un impacto, porque el impacto que deberíamos de tener también se ha guardado dentro de cuatro templos, ¿no? Y ahorita usted bien nos leía cómo Moisés tiene un encuentro en un lugar abierto, ¿no? Por así decirlo, en un lugar abierto, tiene un encuentro con Dios. Entonces, después de este encuentro que él tiene, empieza su misión de él, que es liberar al pueblo, ¿no? Entonces, yo lo miro así de esta manera, que las cuatro paredes nos han encerrado a veces en el propósito por parte de Dios, para nosotros también como cristianos. muy bien, hermano Juan, muchas gracias por su comentario. Y antes de escuchar a mi hermano Antonio, quiero ir aterrizando en ideas muy concretas para la comprensión de esta clase. Es que como cristianos, hermanos, hermanas, no estamos llamados a hacer cultos y tampoco estamos llamados a llenar templos, ¿vale? No estamos llamados a hacer cultos. Porque cuando eso hacemos, entonces todo lo vamos a centralizar en el culto, ¿no? Y una de las críticas recientes a las iglesias cristianas es que son muy templocéntricas y cultocéntricas. ¿En qué sentido? Templocéntricas es que todo el cristianismo gira en torno al edificio, como bien ya lo expresaron mis hermanos, ¿no? Cristianos de sábados o cristianos de cuando estamos ahí. Y ahí se vive diferente, por eso se crea la dicotomía de la vida fuera del templo y la vida dentro del templo. Y se dan cuenta, cambia hasta el lenguaje, hermanos, los ademanes, la manera de conducirse, todo cambia. Y cultocéntricos es porque pareciera que los cristianos lo que más hacen son cultos. ¿Qué es un cristiano? Pues cultos, ir al culto, ¿no? ¿Y qué es un culto? Y ya lo que hemos dicho, ¿no? Cantar, orar, y demás cosas, ¿no? Pero en términos generales, hermanos, como cristianos hay que ir despojándonos de ciertas ideas. Después vamos a construir otras, obviamente, ¿verdad? No solamente como que nos vamos a quedar, ¿y ahora qué hago? Sino que vamos a ir construyendo otras opciones más evangélicas, y una de ellas que vamos a despojarnos entonces de entrada es, no somos llamados a hacer cultos y no somos llamados a estar en los templos. Hermano Antonio, adelante, lo escucho. Sí, Lo gracias, escuchamos. Josué, gracias, muchas gracias, claro, sí. Precisamente eso es mi comentario sobre lo que estás mencionando. Como pastor, batallo mucho con la idea esta, porque es mucha responsabilidad tratar de manejar este concepto y yo creo que es más que todo pedagógico la responsabilidad que tenemos que hacer, ¿no? Porque hay personas que dejan de ir ya al templo por la misma visión, a veces muy liberal,
y no tiene una clara enseñanza, ¿no? Porque nada más nos quedamos ahí, ¿verdad? Donde ya no es cultural, ya no es algo templocentrista y la gente empieza a faltar de asistencia y empezamos como líderes y pastores a tratar de equilibrar la enseñanza, que lógicamente, ¿no? De un estudio serio de la Biblia podemos ver la corrupción sacerdotal, ¿no? Desde Levíticos, cómo fue algo tan horrible y tan penoso, ¿verdad? Cómo es que se quiso domesticar y centralizar a Dios, ¿no? De esa forma. Pero sí hay un reto bastante grande porque la gente ya empieza a dejar de ir a la iglesia porque no hay una clara enseñanza, como tú acabas de decir. Y después de entender esto, ¿ahora qué? Y es ahí yo creo que la responsabilidad de todos nosotros que estamos tomando la clase, dejar bien en claro ahora los propósitos por los cuales nosotros nos congregamos, que es bastante importante no dejar de hacerlo, ¿verdad? Y a lo mejor tener claro, bien claro el concepto de lo que es el lugar de oración, que lógicamente también se cae en ese momento de no sé cómo, no quiero no quiero sonarme de alguna forma, algo, algo que no quiero, ¿verdad? Pero sí cae la gente en una falta de respeto horrible en muchas ocasiones, ¿no? Dentro de la casa de oración, que yo creo que todos aquí en Estados Unidos sabemos que en las cortes, cuando nos dan tickets, vamos a la corte con el juez, no se nos permite ir de cierta forma, no se nos permite la misma ley, ¿verdad? Si tú estás comportándote de alguna forma o vistiéndote de alguna forma, en lo secular nos sacan de la corte, ya no tenemos nuestro litigio ahí, ¿verdad? Entonces, a lo que voy para terminar mi comentario es entender bastante la responsabilidad de darle al clavo sobre lo que es el congregarnos, la importancia que hay dentro de la casa de oración también, y fomentar la enseñanza de los motivos correctos, ¿verdad? Por lo que creo que próximamente vamos a ver eso, ¿verdad? Por lo que escucho ahorita, pero sí mi comentario es referente a la problemática que como pastores yo tengo familia que ya no va a la iglesia porque piensa que ya no es necesario ir. Y pues lastimosamente se batalla bastante, para poder al final hacerlos entender los claros conceptos que debemos de tener. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, mi hermano Antonio. Has dado comentarios muy importantes en el sentido de lo que se vive alrededor del culto de la iglesia, de las personas. Uno de ellos, yo quiero dejarlo en claro también ya, es de que las faltas de respeto que se dan dentro son evidencia de las faltas de respeto que se dan fuera. La falta de respeto, este sentido quizás de altanería, de menosprecio por ciertas prácticas, son manifestaciones de lo que se da fuera y de lo que se vive fuera, ¿no? Ahí solamente se manifiesta. Entonces tenemos que tener muy claro eso, ¿no? Entonces, el problema no es lo que se hace allí, el problema ya es un problema personal, es un problema interno de la persona que ha menospreciado en su corazón ciertos lugares, ciertas personas y ciertos espacios. Y lo segundo es correcto. Eh, vamos a, la idea es clarificar ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertos aspectos, pero después construir, ¿no? Después construir algo. Así que no abandone aquí, porque si usted abandona aquí, se va con la idea de que el culto no es ni central, ni los templos son centrales, y entonces ya después ni lo vamos a ver participando de las reuniones, ¿verdad? Entonces no abandone aquí, hermanos. Esto va a continuar porque la idea que se quita se tiene que cambiar. Entonces aquí no termina todo, tenemos que ver una sana comprensión. Entonces están invitados para seguir acompañándonos en las siguientes reuniones, pero sí, efectivamente eh, quien, quien, quien dice, a mí me dijeron esto y con eso se queda, más bien encontró una justificación para lo que ya quería hacer, ¿verdad? Pero en realidad eso no es lo que estamos diciendo ni el propósito. Yo creo que el propósito de todos los que estamos aquí es, si tenemos algo que mejorar, hay que hacerlo. Si tenemos algo que comprender de una manera diferente, de la misma manera. Entonces hay que hacerlo y hay que aventurarnos y hay que hacerlo, repensar lo que hacemos, por qué lo hacemos, no solamente para participar de la rutina, sino tener comprensiones más bíblicas y evangélicas respecto a esto. Me parece que mi hermana Norma levantó la mano.
Hermano, iba a comentar algo sobre eso mismo que está diciendo usted, que a veces es contraproducente. Creemos que no hay que ir al templo ya, que no hay necesidad, que ya podemos buscar al Señor donde sea, pues ya me quedo en mi casa y yo oro, leo la Biblia, puedo ver inclusive el sermón a través del Zoom o a través de YouTube. De YouTube. Entonces ya con eso me conformo y no es así, que es contraproducente, pero como dice usted, va a continuar esto. Y también muchas veces creemos que ir al templo es a tener shows también. Por ejemplo, los músicos es uno de ellos, que los jóvenes, hay muchos jóvenes en las iglesias donde son los que trabajan los instrumentos y vaya, que si llegan temprano muchos, ¿verdad? Porque saben que van a tocar. Y a lo mejor a la hora del servicio, decía el hermano Ramón Ruiz, en una de las clases, dijo, me tocó ir a una iglesia donde estaban los músicos, dieron más del tiempo y a la hora de la predicación, todos se salieron. Entonces también se trata de que muchas veces se va al templo con una mente diferente, que vamos a reunirnos para unánimes como cuerpo en Cristo, para todos seguir vivificándonos lo que es ser cristocéntricos y se va a hacer shows, hermano, también. Y a la hora de oír el sermón y eso, pues, ¿para qué? Ya me salgo. Entonces hay que tener cuidado que es contraproducente las cosas, pero como dice usted, sigue, esto sigue. Claro que sí, esto sigue y la idea es tener mejores comprensiones. Gabriel. Sí, gracias. Pues igual como tú lo decías, ¿no? El continuar con la clase, no no desconectarnos porque lo que viene nos va a ayudar a construir, ¿verdad? Porque si nos quedamos con esta parte, pues tal vez podríamos tener la sensación de que ya no hay que juntarnos, ya no hay que reunirnos, ¿verdad? Como decía mi hermana Norma. O pudiéramos también tomar la idea de, pues, convertirnos en algo así como ayuda social, ¿no? En la cual somos una iglesia que nada más practica lo que es la ayuda social, pero creo que como iglesia hay algo más. Yo recuerdo hace algunos años me tocó estar en Sonora y hubo un momento en el cual repartimos despensas y nos invitaron a otro lugar a hacer lo mismo, pero ya no teníamos despensas. Y una de las frustraciones de las hermanas era que no teníamos que dar. Y yo recuerdo mucho a la hermana Rosy Salazar. Yo recuerdo que ella fue la que dijo esto: no somos beneficencia pública. Si tenemos, debemos de ayudar con el corazón, pero también es importante lo que somos como iglesia, dar a conocer el amor de Dios, ¿verdad? Dar a conocer el plan de Dios, el propósito de Dios. Y yo invito a mis hermanos a que continúen, ¿verdad? Con las clases, porque es muy importante el poder nuevamente replantearnos de por qué hacemos las cosas. Me ha tocado de una manera muy triste ver cómo esas ideas que tenemos muy arraigadas pueden destruir, pueden dañar la fe de otros, pero también pueden a nosotros hacernos vivir no una fe que disfrutemos, sino una fe que a veces nos va a cansar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante esta clase porque nos lleva a esto, a comprender, el disfrutar ese encuentro con Dios. Gracias, Josué. Muy bien, gracias a ti, Gabriel. Bueno, pues hermanos, están invitados para la tercera clase. Repito la línea de las clases, ¿verdad? Para que lo tengan como claro. La primera clase fue algunos conceptos básicos que normalmente nosotros manejamos, abordarlos desde una perspectiva más profunda, y esa primera clase de conceptos básicos nos abrió el panorama. Esta segunda clase, que tiene que ver con el lugar, también nos debe de abrir el panorama. ¿Para qué? Para repensar lo que hacemos y por qué lo hacemos. No para dejarlo de hacer, ¿sale? Porque después, un error que siempre se comete son las posturas inflexibles, ¿no? Las posturas inflexibles es, ya me dijeron esto y con esto me quedo. O la otra postura es, aunque me dijeron esto, yo sigo diciendo que en el templo esto, ¿no? Que el edificio es esto. Esas posturas inflexibles, que son polos opuestos, hermanos, son bien dañinas para la vida de la iglesia. Porque algunos van a estar ahí rígidos
a veces ni haciendo ni dejando hacer, y otros van a decir, no, este no es mi espacio ni mi lugar, ¿no? Y yo voy a encontrar a Dios donde sea. Entonces, esas posturas así, intransigentes, inflexibles, rígidas, son muy dañinas para la vida de la iglesia. Y la tercera y la cuarta clase intentaremos ver posturas más evangélicas, también repensando lo que hacemos, claro que sí, por supuesto, eso lo tenemos que hacer siempre, de por qué hacemos lo que hacemos, por qué llevamos ese orden, por ejemplo, en nuestras reuniones, por qué empezamos con ciertas cosas, terminamos con otras cosas, y si le alteramos, estamos ofendiendo a Dios, si hacemos las cosas diferentes, pueden ser diferentes. Si el edificio es diferente, puede ser también algo bueno o es algo negativo. Entonces, esas cosas las vamos a repensar, ¿sale? Entonces, están invitados, hermanos, por favor, no falten, no fallen. La primera clase la tienen grabada, yo quiero pensar que así son las clases grabadas. Incluso el material se lo voy a compartir a mi hermano Gabriel para que también lo tengan. Lo que he dicho en estas dos clases, para que lo piensen, lo reflexionen y pues sigamos avanzando, ¿no? A una comprensión más sana y más evangélica de nuestras reuniones, de lo que hacemos. Recuerden que nuestra reunión, hermanos, es el retrato del Dios en el que creemos. O sea, cuando una persona nueva llega a nuestra reunión y ve lo que ve, es el retrato del Dios en el que creemos. Si vemos a un Dios bien rígido ahí, las cuestiones muy serias, muy rígidas, muy todos, es el Dios en el que creemos. Pero si vemos también un que parece más fiesta, es el Dios en el que creemos. Entonces también tenemos que cuidar nuestras ideas de Dios. Yo dije en la primera clase, las ideas son peligrosas porque terminamos haciendo lo que creemos. Y teológicamente eso también sucede. Entonces hay que repensar esto y hay que hacerlo con los mayores elementos. Entonces, hasta este momento, y para no dejar interrumpido algo más, voy a cerrar la clase aquí, hermanos. Yo les agradezco su paciencia y sobre todo al inicio de esta clase que tuve ahí algunos problemas de conexión y creo que durante la clase también me bajaba la señal. Y bueno, espero que la próxima clase pues no esté esto. Les agradezco mucho, hermanos, y cerramos bueno, dejo a mi hermano Gabriel, a mi hermano Antonio, ellos nos dirán cómo cerrar. Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia y pues bastante interesante, Josué, ¿verdad? Bastante interesante. Y yo también les invito, hermanos, no, esto tiene que pues continuar y no falte en la tercera clase y todavía la cuarta, porque si no se trunca algo y es con lo que batallamos al final, con lo que me expresaba yo, que hay mucho trabajo por hacer en destruir muchas cosas y volver a construir, pero a una forma ya más metodológica y más puesta en la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que estamos invitados para la tercera clase, no queda nada más aquí, así es que vamos a orar para despedirnos, hermano Fitz. Ahí preguntaba sobre las grabaciones. Están en YouTube. Gabriel las va a poner en el grupo. Y pues respecto a las diapositivas, Josué, se van a compartir también en el grupo. Así es que vamos a orar para despedirnos. Cualquier cosa, pregunta, está el grupo de WhatsApp abierto también. Muchísimas gracias a todos. Maestro, muchísimas gracias. Excelente exposición. Y yo al menos en lo personal me voy bastante enriquecido con la comprensión que hasta ahorita llevamos. Así es que vamos a retirarnos y pues muchas gracias una vez más por la asistencia. Vamos a orar, hermanos, para concluir nuestro momento. Señor nuestro, gracias, Padre, por este momento tan bello que nos das de instrucción, de formación, de quizá a veces, Padre Santo, de construir algo para volver a construir nuestras ideas cimentadas en tu palabra, lo que es realmente correcto por medio de tu Espíritu Santo, volver a hacer, Padre Santo, ese encuentro, como bien decía el maestro, contigo, Padre. Ayúdanos a tener esta comprensión, este equilibrio y poder ayudar a nuestras comunidades de fe, Padre, para poder encontrar el punto exacto, Señor, del por qué y el por qué hacemos las cosas. Gracias por la vida del Maestro que nos pones en esta hora. Gracias por la enseñanza también que nos das en medio de tu palabra, Padre.
Glorifícate en nuestras vidas. En esta noche, desde extremo a extremo, Padre, danos de tu paz, que podamos descansar en esta noche. Muchas gracias por tu presencia y por tu dirección. Muchas gracias, Señor, y permítenos estar en la próxima clase para poder seguir, Señor, en esta preciosa comprensión y en esta bonita clase que nos da el Maestro. Muchas gracias. Todo esto te lo pido y te agradezco en el nombre poderoso de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Pasa voz a todos, hermanos. Feliz noche y ahí abran sus micrófonos para saludarse. Un saludo. Amén, amén, hermanos. Saludos. Paz, Paz a hermanos. todos, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, Josué. Gracias. Gracias por conectarse, hermanos. Gracias, Josué. A todos. Todos. Felicidades.